Hello, and thank you for joining us for this World Council of Credit Unions virtual event, Buenos días, Transforming gracias Credit por Unions Using unirse a este ORM webinar Maturity del in the Consejo Digital Age. Mundial, I'm Greg Newman, Director of alcanzando la Communications madurez for de World riesgo en la Council. organización Before we en get la started, era please take a digital. moment to click the Antes de interpretation button iniciar, at por the bottom favor, of the screen and presione el choose your botón de language, English or interpretación, inglés Spanish, o to español make según sure el you can idioma hear de all of today's preferencia, para que presentations pueda in your escuchar preferred todas language. la presentación en Tamese su un idioma momento para echar eh, clic en de interpretación preferencia. y elija su idioma, inglés o español, o para asegurarse de que puede escuchar esta reunión en su idioma preferido. Now, are you ready to transform ¿Están your credit listos union's para approach to transformar su operational risk enfoque de management? cooperativa Today, en el Gurpreet enfoque Kaur, de manejo Enterprise de Risk Manager at riesgo? Khalsa Credit Hoy, Union Gompreet in British Kaur, Columbia, gerente de Canada, riesgo de la will explore organización the de la impacts, cooperativa Calza en strategies, Canadá, and real-world va a hablar examples sobre las to help your estrategias y organization ejemplos para navigate ayudar a su ORM as it's organización commonly called navegar with en el manejo de confidence and passion. riesgos en In this session, confianza we'll y learn about pasión. En esta understanding sesión va a ORM aprender sobre maturity, entender what it is la and why it's madurez, essential qué in today's digital significa y landscape, por qué es esencial en ABC el día de Credit hoy, Union's en journey, a la hypothetical success travesía de story la illustrating the cooperativa path ABC, from su challenges to éxito thriving con ORM los culture retos and y achieving la the cultura utopian al ORM alcanzar model, how to build a el modelo future-ready framework utópico and implement y cómo actionable steps se for long-term maneja todo success. esto y los If pasos a any seguir para questions tener come un to your éxito mind de during largo today's periodo de tiempo. webinar, Si tienen please alguna use the pregunta del Q&A button at webinario, the bottom por of your favor, screen. You can presionen type el them in botón there, and I'll de be chat, asking them for lo you to escriben allí as time allows y at the end of the mientras que webinar. la And I'm happy presentadora to now da welcome su in charla. Gurpreet Kaur, who will Les take it doy from la here. Gurpreet, bienvenida thank you y for le being here. doy The floor is yours. el micrófono a Concord Yeah, Card. thank you, Greg, for the Gracias. introduction, and thank you, Gracias por Gopi, su for organizing this presentación y webinar. por So organizar without este further webinario. ado, Sin mayor let's start información, with the vamos presentation a empezar entitled con la presentación. Transforming Credit Unions, Achieving Transformar las ORM cooperativas, Maturity in the alcanzar Digital la Age. madurez en el manejo de riesgo de organización en la era digital. Okay, coming to the agenda. A la So agenda today que we will vamos be a covering presentar, vamos a the key cubrir stats, los ORM inicios hurdles, checklist, importantes, utopian los ORM framework, obstáculos, la lista de ORM verificación, maturity phases, el and marco summary. de So by the end, utópico, you'll have a las clear fases de roadmap for madurez y el integrating resumen para ORM tener un mapa into your claro organization al integrar effectively. esto en su Let's dive in. organización. Entonces, vamos a empezar. So first is Entonces, the primero, key stats in los ORM. inicios principales Setting en the stage este with manejo key de stats, riesgo. Al let's establecer talk about este digital inicio, vulnerabilities. vamos a hablar de las As per the vulnerabilidades digitales. NCUA annual En cybersecurity and credit el union system resilience report, in reporte de 2023, resiliencia de las credit unions cooperativas, en faced an 2023 estimated se 25% increase in estimó un cyber threats 25% de compared to the aumento previous en year. las amenazas And the test cibernéticas. coverage cost of data breach Esto exceeding 4 eh, million. Well, hizo let's que say that había shows una ignoring violación ORM de datos wasn't en a más de viable 4 option millones de anymore. dólares. Entonces nos hace Second one pensar por is qué esto no funciona así. technology and transformation. La siguiente es el tema de la tecnología y la So, technology transformación. and La transformation tecnología y la is like the transformación use of artificial intelligence es, and por ejemplo, data el uso analytics de has inteligencia adopted, with artificial 40% of the y institutions esto actively using these incluye tools to 40% de las manage risk. instituciones que And utilizan once the esta last herramienta we para don't hop on manejar that train, we esto. would be Y left si too far no behind, subimos trying to en este spot the tren, risk vamos a and quedar muy identify gaps atrás in a con digital y world. ver esto con una Third is lupa. Entonces, employee también se involvement. dan A surprising algunos stat. obstáculos y Companies cómo with engaged los employees who are actively empleados participating in participan. ORM efforts Eh, see Estos that 50% fewer empleados incidents are indican que hay attributable to our aproximadamente ORM 50% maturity de will menores be about getting every incidentes. single employee Y on board, from esto sellers significa que to cada CTO. empleado tiene que estar en And the esta last one is tendencia future de ready manejo de frameworks. riesgo. Y el So último finally, son companies with los an marcos agile conceptuales risk que están management listos para el model are futuro. 60% more Según likely este to stay estudio, resilient against the 60% future de threats. And that's the los dream for all empleados credit son unions: más a resilientes para resilient, eh, adaptable poder risk management process adaptarse that's con always este ready manejo for de whatever riesgo comes en las next. organizaciones y So let's pudieran estar have listos our para todo first lo que sigue poll. después de I would ahí. request the IC Entonces, to voy launch a the first poll, please. solicitarles que presenten la primera pregunta de la encuesta para que la puedan contestar. ¿Cómo pudieran catalogar el nivel actual de su organización de riesgo en conocimiento de riesgo? ¿Muy alto, moderado, necesita mejorar o no estoy seguro?
Okay, I believe 75% Parece que 77. 75%. Muy bien, ¿ya votaron? Okay, so the Entonces, rating when we talk about this las audience say that categorías de esta most audiencia, of los the correct puntajes, risk awareness and most es of the que organizations need el improvement. conocimiento de estos indica que se And necesita more mejorar en industry facts are 45%. 16% say Hay they are very un high in risk awareness, 16% dice 35% que say not conocen very much, mucho and esto, 4% say not sure. 35% que es moderado y 4% que no está seguro de si conocen We'll esto. share the results. Entonces ya he compartido los resultados. Okay, so again, moving on Nuevamente, to our PowerPoint. seguimos con la presentación de PowerPoint. So after this, when we Luego de talk esto, about that, okay, we tenemos que need the hablar awareness. de So let's cómo se shift our focus to conoce the real esto world. y vamos a In enfocarnos en el practice, mundo we real encounter y los significant hurdles factores that que se challenge encuentran effective ORM. obstáculos These significativos. obstacles can slow Estos progress, number one. obstáculos Number two, pueden strain resources. ser And if eh, left que, unaddressed, can expose que institutions no to se risk. conozcan, que Let's tengan take a closer look limitantes. at these Vamos a real ver world challenges. estos So hurdle number desafíos one, reales. El primero immaturity of es ORM la as a discipline. inmadurez del We manejo de riesgos de talked la about that, oh, organización como ORM is relatively disciplina. new, practices evolve Dijimos que este rapidly. concepto What es works relativamente today nuevo, might que be outdated está tomorrow. aumentando rápidamente. Hurdle number two El is número dos lack of risk knowledge es la across falta del organizations. conocimiento Many de riesgo en las organizations lack organizaciones. En las comprehensive knowledge organizaciones about no operational se risk. tiene un For conocimiento example, integral let's de say I estos face a data obstáculos. breach Por because ejemplo, si se da una employees were violación de unaware of datos, the phishing los risks, datos no resulting in estaban significant financial and reputational anuentes damage. de cómo esto Hurdle podía number causar three, un daño financiero. vast scope Y and range tres, of ORM. un We amplio know it covers a rango variety of de risks el that are riesgo constantly evolving, de be la it organización. ITB to vendor risk No management, están field los empleados operations, anuentes banking de operations, and financial diferentes temas institutions. So, operativos y financieros que se for dan con example, here respecto I a can esto. quote like Hoy a financial puedo institution failed to decir monitor una third party organización vendors effectively, financiera leading to a eh, compliance breach when a vendor no cumplió mishandled sensitive satisfactoriamente information. y luego se dio una Hurdle violación number del four manejo de esta is información. resource Luego constraints and very common es hurdle. las limitantes de FIs recursos often que son operate with normales, limited staff, que se making opera it con un challenging personal to limitado, lo cual dedicate hace que sufficient sea un resources to ORM. desafío y no And hay suficiente recurso hurdle para number trabajar. five is Y el again very obstáculo common. número It's 5 es muy information común, overload. sería la Most sobrecarga de organizations have información, que difficulty las in defining any organizaciones potential tienen risks que and entender cuáles son los effectively riesgos making decisions potenciales when y one tomar las has decisiones too much efectivas information. o si tienen mucha información. So now I'm going to provide Entonces you les with a voy a checklist. proporcionar una As we lista de go through this journey, verificación think of a the medida que following vamos checklist por for your own esta charla organizations. y traten Canvas de it, check the considerarlo en su image. propia Number one, organización y do you ver si have esto a risk sucede. aware culture from Primero, top to usted bottom? tiene una cultura de conocimiento de Are riesgo you del leveraging the arriba best tech abajo. available Está in risk usted management? apalancando la mejor Do tecnología you have disponible para el real-time monitoreo accessible de riesgo. dashboards Usted that give tiene your team a bird's-eye view of paneles risk? en tiempo real, accesible, Number que le two dé a is, su are your equipo KRIs una visión de updated riesgos. regularly to match Están los today's KRIs digital landscape? actualizados regularmente que ajusten And a la the visión last digital de hoy día. Y finally, la is última your es ORM system si agile el enough to sistema handle tomorrow's es lo challenges? suficientemente ágil So para keep manejar that checklist los in mind desafíos del as we mañana, dive in and tomando learn esto en how to consideración transform our para ORM ver units cómo and reach nuestras cooperativas pueden utopian transformar ORM y maturity. poder alcanzar esta madurez Moving on. utópica. So Entonces, now when we ahora talk about the cuando utopian hablamos del framework, marco conceptual we'll be utópico beginning by del visualizing manejo de an riesgo, ORM maturity tenemos model. que That is, we'll have some case visualizar set
algunas fases que se deben alcanzar como una organización madura. Es algo continuo y mejora continua, pero este concepto utópico observa un sistema altamente eficiente, considerando cómo se manejan o administran todos los aspectos sin mucha afectación. En la parte de arriba vemos que si se utilizan las herramientas adecuadas y las actividades, luego si él está alineado y cumple el marco regulatorio, si hay una colaboración de riesgo transversal y luego si los sistemas de riesgo son escalables, si se adaptan rápidamente a las regulaciones financieras y si las instituciones financieras hacen una asociación fuerte y excede el cumplimiento, las expectativas de cumplimiento y la confianza. En resumen, este modelo utópico de manejo de riesgo anticipa y mitiga el riesgo antes de que llegue al punto esperado y a nivel operativo es que trata de eliminar los riesgos. Entonces, nos vamos a enfocar en las fases para alcanzar esa madurez y recuerden que estas fases son intercambiables y van mano a mano dependiendo de la estructura de la organización. Pero antes de eso, vamos a lanzar la segunda pregunta de la encuesta, que dice, ¿cuáles de estos podría ayudar más a mejorar la madurez del manejo de riesgo de la organización en su organización? Pueden ser estos cuadros de mandos en tiempo real para el monitoreo de riesgo, que sea un riesgo más frecuente de capacitación para el personal, tener pruebas de diferentes escenarios y ejercicios de simulación o aumentar el liderazgo, la participación del liderazgo en iniciativas de riesgo. Me gustaría ver cuál sería la tendencia luego de sus respuestas. Okay, so I'm going to share the results. Voy a compartir los resultados. Which of the which of these would help the ¿Cuál ORM ayudaría your a organization or la select madurez de su real-time organización? dashboards for risk monitoring? Estos cuadros de These mandos en tiempo that real would para el score the monitoreo highest de score. riesgo, esto tuvo More el frequent mayor training for puntaje staff, o 24%. un mayor Scenario testing and capacitación de simulation, riesgo 19% más equally. frecuente There's a para el increased personal, leadership involvement and risk mitigation. 24%, y luego las pruebas de Interesting and very crude escenarios results y for ejercicios both. de simulación, interesante, 19%, y Screen luego and we'll move on. aumentar estas prácticas es la que ocupa el último lugar. So now when we have talked about Entonces, this and we cuando have got the ya most of the hemos votes for the risk dashboard, mencionado but estas we'll fases start de with building a riesgo, risk awareness tenemos que culture in our construir organization. una That should be the cultura de phase one conocimiento de riesgo en la for the fase early step, for 1 the starters. o para So empezar, para el inicio. let's begin with the Entonces, story of a vamos a tener medium-sized credit union. Let's say una historia the de name of una the credit union operativa is de Unity Credit Union, medio which was tamaño que doing se llama what EMI. it did the best. Y que tiene Keeping que things indicar simple, cómo hace esto de la mejor collaborative, forma, focusing on members, hacer and lo que number sea three, surviving in a sencillo rapidly changing y world. cómo puede But the digital sobrevivir en age este mundo has hit tan, us all cambios like a tan tidal wave. rápidos. And it turned out that Y things that sucedió like que al spreadsheets and gut inicio feelings are not enough estos
to handle the todos operational los risks anymore. documentos que tenían So y las leadership recognized plantillas that no eran suficientes. reaching ORM Entonces maturity required reconocieron more que than tenían just que the llegar a una procedural updates. madurez y And que no era demanded solamente cultural seguir shift across all procedimientos, levels of the tenía que organization. haber un cambio de cultura en So todos los niveles de la organización. when we are talking about Entonces the risk estamos awareness culture, hablando first was de comprehensive construir risk una cultura recognition. de In conocimiento de credit riesgo. union, Y we entonces en conducted risk esta awareness training for cooperativa staff, se dieron ensuring every team capacitaciones member para understood el how the rules personal were linked y to entender potential cómo las reglas operational risks. estaban So this vinculadas a was la very important. operación. Esto es These muy sessions didn't importante. just Estas focus on the sesiones technical aspects of the no risk, solo se enfocaban en los they aspectos emphasized the técnicos, responsibility of enfatizaban all la individuals responsabilidad de todos los individuos. so that they Y can esto keep the organization puede secure. mantener la organización And the next segura. one is El siguiente leadership engagement. es So training participación de wasn't enough. To liderazgo. lead by example, La capacitación no senior era executives suficiente. quickly Liderar con ejemplos. differentiated Los the ejecutivos importance of operational risk mayores de management mayor tiempo across all reforzaban levels. esta They importancia set del regular manejo de updates riesgo and en todas encouraged las transparency diferentes in fases discussing y their secciones a través challenges. de actualizaciones y Additionally, comunicación ABC transparente. Credit Union También la established a reward operativa system estableció un because programa de recompensa when we recognize the y employees who demonstrate reconocen exceptional a vigilance los and empleados initiative, que it is tienen a una good deviation. vigilancia e So this iniciativa not only excepcional incentivized y active no solamente participation, but incentivar su underscored the value participación, placed on sino collective effort towards enfatizar el maintaining a esfuerzo secure colectivo para operational environment. mantener So what was un the outcome? ambiente de operativo Improved risk management seguro practices y mejor. and a Y culture el of resultado shared es que accountability. mejoró las prácticas de manejo de riesgo y una cultura de transparencia So, compartida. so first phase was Entonces, la building a primera risk fase awareness era culture, and construir now una second phase, cultura de conocimiento del riesgo. ¿Cuál es la segunda leveraging etapa? Sería advanced data apalancar analytics. So los implementing advanced analíticas de data datos analytics is phase two, avanzadas. and now Esta the es la next fase chapter was 2. unfolding. Entonces, The ahora institution embarked on a la transformative journey institución tenía que to tener una implement advanced data analytics. travesía de How did transformación it do a that? través del Number one, análisis de deploying datos. AI ¿Cómo se and hacía? machine learning Tenían for que tener un real-time aprendizaje de verification. inteligencia So we can here artificial talk of y esta very máquina de common examples, aprendizaje. Un ejemplo muy like común deploying AI and machine como learning tools for real-time desplegar monitoring of o transaction tener data. disponible estas máquinas de inteligencia So artificial within para weeks, hacer transición de los ABC Credit datos. Union systems Estos identified sistemas de unusual cooperativa patterns in few identificaban member accounts. patrones A very common inusuales example, en algunas cuentas frequent de los small miembros, que es muy transactions común followed by este large ejemplo. withdrawals, a known Y indicator for for money laundering. también And AI systems sería flagged these que accounts and tenían immediately alerted the un compliance team. acceso a datos This que no shift están to real-time archivados en los analysis not diferentes only improved fraud detection departamentos but also allowed para the que credit permitieran una union to respond colaboración proactively, y también esto demonstrating the permitía tangible value que of AI-driven si se risk daban algún tipo management. de incidente, esta cooperativa actúa de una manera Number two proactiva. is centralized data Había repository, que which tener un most of us repositorio are de familiar with. datos I'll centralizados just talk here y just in a layman's esto language, and se then we can talk refiere, more about it when eh, we talk on the GRC podemos section later in the later hablar slides. de So un imagine a idioma que credit sea union like más común ABC a la has cooperativa. a Con estos large ejemplos house de la with cooperativa, many rooms, and each si room tiene represents a una department casa such as muy grande compliance, con IT, muchos HR, cuartos, con diferentes finance. departamentos So de traditionally, each finanzas, room had its recursos own doc humanos, filing y cabinet cada to uno store tiene information. su And this setup made it gabinete hard for con everyone llave to share con important su details when información, needed. pero For ellos example, if the compliance team comparten noticed detalles o datos like there are repeated importantes. regulatory Si breaches and wanted to hay address violaciones policies, repetidas they had to de request data from políticas others, which took o time de and effort. procedimientos, ellos tenían que So compartir y to ver, fix y esto this, tomaba mucho tiempo y ABC esfuerzo. Credit Para Union poder built a arreglarlo, la single, very cooperativa organized library, construyó a un centralized data repository repositorio run in a centralizado de multi-cloud. datos This para library todos. holds all the Y important es como information una from each biblioteca que department in tiene one place, información and this importante information is de organized todas like a las bookstore secciones where y es everyone como with una permission can eh, access the data donde todos pueden acceder a la freely without información running around the y house. sin tener que That is correr how a the diferentes centralized partes de la casa. uh,
al hacer esta comparación con una casa. Y así es como funciona este Third one is repositorio de datos harnessing predictive centralizados. analytics to foresee Entonces potential significa risks. que So aseguran when todos we los are datos talking about all the analíticos. data Y analytics, cuando this is hablamos really de todos important. estos datos analíticos, eso es muy ABC Credit importante. Union started En using las predictive analytics cooperativas credit empezaron problems before they happen. empezaron a utilizar estas Think of it like analíticas using weather forecast to predictivas decide if you para need an poder umbrella. So determinar si se things went necesitaba differently alguna and how protección, members use algún their accounts. paraguas ABC o Credit cómo los miembros Union los could utilizaban. help members En las cooperativas, who estos may have miembros trouble paying que back their loans tienen in the future. problema con algún tipo de So let's préstamo take en an el example here. futuro. Otro Suppose if a ejemplo, member si un miembro, por whose ejemplo, spending pattern changed or their savings dropped su significantly, eh, ritmo de ahorro analytics may cambia flag them as o potentially at tiene risk. algunas modificaciones, The credit department can el reach out to departamento offer de help by crédito adjusting le repayment terms or ajusta suggesting budgeting tools las before the member missed a tasas o payment. le sugiere que This tenga way, algún tipo de ahorro para poder ABC cumplir Credit con Union could su avoid loan losses compromiso. while showing Entonces, the esto member previene la what can pérdida happen in the tough times. de So dinero win-win y le financial muestra choices. al miembro cómo poder manejar esta And the situación last y one en las diferentes would instituciones. Y la be última this sometimes is sería monitoring and updating cómo se KRIs monitorea y for confidential actualiza risks. el KRI So ABC o Credit los Union indicadores de riesgo. conducted quarterly Ellos reviews of KRIs realizan revisiones They cada added 3 meses y new actualizaciones para indicators to address añadir emerging nuevos risks, regularly indicadores para updating poder KRIs ensure evaluar that los those risk riesgos management stay y agile and mostrar que responsive to the estas new threats. prácticas de So respuesta basically, son in data ágiles analytics, para we riesgos have que observed surgen we need AI y and machine learning. We can't muestra una stop mejora continua. Entonces, a second través is del uso de estas simplify data máquinas, repositories. eh, Third is puede predictive mejorar analytics. And fourth el is uso de updating repositorios de datos KRIs. centralizados y Moving on to aumentar the el phase monitoreo de 3. los indicadores de riesgo. This is Todo esto very ayuda crucial. a mejorar todo el marco This is conceptual. enhancing El risk siguiente management through es el manejo cross-functional de riesgo que collaboration. aumenta a través de la So, colaboración in this phase, what happens? funcional. Entonces, ¿cómo se da esto? ¿Qué Credit sucede? union CEOs Las and leaders cooperativas recognize that to stay ahead in a reconocen rapidly changing que industry, hay que estar they needed to adelante en enhance estos their risk management mundo que practices cambia with better constantemente cross-functional collaboration. para poder tener una Emily's mejor first step colaboración. was to establish Entonces, había que establecer cross-departmental risk committees. primero These un committees comité included representatives de from riesgo a all través de los business units. departamentos By en cada bringing una de las together unidades del diverse negocio expertise, y traer the committee could diferentes see the risk from comités multiple angles, con ensuring diferentes prompt and effective risk habilidades management. y habilidades para Regular poder meetings of tener these una committees fostered a supervisión culture of y shared estas responsibility reuniones que and se daban con collective problem regularidad solving. podían incentivar la So, responsabilidad like, compartida what y can we el see? This resolución de problemas de forma collaborative approach colectiva. to risk management could Este enfoque significantly enhance colaborativo al riesgo, al credit manejo de union's riesgo, reputation for aumentaba reliability la and reputación de la security, cooperativa thereby a attracting través de los more business. años y también por los años que So we tienen because members and de partners estar are haciendo likely to este trust an trabajo. organization Entonces, así se that puede tener demonstrates una mayor collective and confianza en la cooperative organización approach to risk. We should keep this in y mind. debemos mantener esto en mente. Next is El point number 2. siguiente, el To punto, es el further número integrate 2. operational risk Cómo management se practices, integra la the CEO operativa, la parte focused on operativa con breaking down the las silos prácticas de that had administración. long existed between the Esto departments es una to relación que ha encourage open existido por mucho communication tiempo a and través de las collaboration, partes y ensuring se da a that través de all la functions comunicación were entre los aligned socios y que in todas their las funciones approach to estaban risk. alineadas And de point acuerdo a number cada 3, las funciones que ellos dan. Emily also Y mandated también that risk assessments be consideraba conducted for all que major se diera projects and una departments. evaluación de riesgo en This todos los became a proyectos y standard part sesiones. of the project planning Esto process, era una parte embedding muy a buena del proactive risk proyecto management para mindset poder within the tener credit una union process. mentalidad más For proactiva example, en el in manejo de introducing a new riesgos. mortgage broker Si channel, tienen comprehensive risk assessments were performed un plazo fijo, por ejemplo, to identify o en potential algunas de las cuentas potential se financial and operational risks. identifica And los this riesgos included financieros y evaluating operativos brokers' y compliance se with the regulatory evalúa environment el cumplimiento de and cada uno de assessing their los financial stability agentes and y ensuring también that le their da una practices estabilidad financiera align with the y credit union asegura que standards estas for prácticas estén ethical usage. alineadas con la So, cooperativa y el by comportamiento implementing ético. these rigorous Entonces, assessments, al the credit implementar union was estos able to pasos, mitigate la potential risks cooperativa and podría maintain a high mitigar level los of riesgos trust and potenciales reliability with its y clients. tener más So,
credibilidad help entre sus confounded. miembros. Emily's Entonces, vision el was simple, right? resultado era Living bueno. that which Entonces, life el targeted ejemplo que le and a dimos culture puede of seguir una estrategia collaboration, muy buena y shared una responsibility cultura de could work. colaboración, de So in responsabilidad phase three, compartida para tener un which is, éxito. I don't think Entonces, will no be any creo costly affair. que So esto tuviera un not at efecto de any extra mayor cost. We costo, just un need costo adicional. Solo se cross-departmental necesita collaboration, colaboración a través break de los down the diferentes silos between the departamentos departments, y que no and hayan embed trabajos risk awareness in decision así making. individuales en los diferentes Moving departamentos y que on to se the dé mucha next phase, colaboración. that is Entonces, phase la four. siguiente fase es Here la again comes madurez technology. So el manejo de building riesgo. a flexible Entonces, hay que and tener scalable risk framework un concepto de riesgo flexible y to escalable. scale by Entonces, adopting al global-based adoptar and proactive risk management practices, una ABC Credit práctica Union strengthens proactiva its en ability la to adapt to cooperativa le da a una dynamic estabilidad risk y landscape. se adapta So, a esta first one is colaboración. agile risk El management for riesgo, el swift manejo de compliance. riesgo So, as new también regulations emerge, permite que se ABC dé Credit un Union cumplimiento adopted rápido agile risk y que management se framework to adopte quickly un adjust marco and ensure conceptual que compliance, se and we'll go ajusta through y details asegura in el detail from next slide. cumplimiento. Second is El scaling with segundo, escalar cloud-based risk con solutions. soluciones So who doesn't want to grow? de Everybody riesgo wants to basada grow. en la nube. Everybody is Todos like in the eh, credit union's growth en team las needs the cooperativas software which are saben scalable. que tienen que So tener ABC estos Credit programas de Union was facing computadoras que son challenges in escalables. managing Representa unos risk desafíos, and compliance pero as it grew. también el Manual riesgo y la processes were becoming cumplimiento slow son and la difficult to keep with, herramienta and especially y when también during the high demand periods durante of el year-end periodo de audits. alta So to solve demanda, this, cuando se hacen las ABC Credit auditorías, para decided to poder implement a solucionar, cloud-based se GRC implementó solution, that is governance, risk, and este compliance. sistema GRC And en this la nube. system helps the credit Y union esto scale le its ayudó a la risk management cooperativa processes y a la efficiently administración without tener estos procesos en needing a forma big más investment in new eficiente infrastructure. So how y did it help? una nueva Number one, infraestructura. ¿Cómo esto lo centralized ayudó? risk data. Que los All datos estuvieran risk-related information centralizados, like toda la compliance requirements, información, audit como los reports, planes y incident proyectos, logs, eh, vendor risk management, los de registered los contracts proveedores, were stored in administración y one secure contratos cloud-based system. fueron Teams moved from almacenados various en un departments sistema de la who had the nube permission y could diferentes access the data departamentos tenían anytime el from permiso any para acceder a los point of datos en view. cualquier momento que lo It automated requirieran. risk También assessment. So the el número system dos son las automatically evaluaciones updated risk assessment automatizados. based on new data, such Se as changes actualizan in las regulations and evaluaciones de legislation, riesgo and this saved time y se and reduces ponen, human error. son Number digitales three y is tienen actualizaciones real-time dinámicas. reporting and alerts. El número tres So es que se da un cloud-based reporte en solutions tiempo provide real-time real. En la reports nube and alerts, se allowing da credit una unions alerta y un to reporte para las monitor and respond to cooperativas risks y se as they happen. monitorean y se For responde a los example, if a riesgos a new medida que regulatory se dan. requirement was Por ejemplo, introduced, el número the system requisito instantly regulatorio, notified el the sistema compliance team and triggered an notifica action al if followed. equipo de cumplimiento. And coming to the step three here Y in the luego risk el management paso framework, 3, proactive el scenario testing to concepto build resilience. que estamos manejando sería un So, escenario proactivo de prueba para I'll la take an example resiliencia. here. So Otro to ejemplo prepare aquí for the para possibility of a preparar a major la cyber posibilidad attack, what de ABC un Credit Union ataque did, introduce cibernético backup mayor en una scenarios. cooperativa. So in a Se recent exercise, what introducen did they do here? escenarios de ejercicios They anuales y simulated a ellos ransomware attack that affected simulan multiple un systems. Now ataque again, de the programas del cross-functional team equipo o de la collaboration computadora, comes into play. pero The test entonces se involved requiere IT, una colaboración compliance, entre todos los grant equipos, operations, que se dé un and member cumplimiento, experience. operación So y helping que los people to miembros de practice mayor response experiencia protocols puedan and tomar develop responsabilidad clear member y communication strategies, very, very desarrollar important. comunicación entre So los miembros here y una is some comunicación very clara, lo important cual es muy exposed gaps importante. which were Aquí subsequently se pueden addressed, dar giving the algunas credit union brechas o better vacíos equipped for future expuestos, pero incidents. es So what una was the preparación outcome? para So these cualquier incidente straightforward futuro. ORM El practices, resultado es que ABC tenían Credit una Union achieved preparación greater mejorada maturity in the para risk management cualquier interrupción capabilities, and this operativa proactive y agile todos approach utilizaban to sus ORM not only capacidades minimized risks, y but also minimizaba built los stability. riesgos. What? Number one, member trust. Y también There. lo más importante es que Maybe number two, credit motivaba la union, secure and confianza resilient and de los tested miembros financial y partners in the esto community. se representa mejor en este escenario proactivo.
que se Now we'll capacita be para la talking of resiliencia. agile Luego ORM vamos a hablar frameworks sobre which I just este marco highlight in conceptual our de manejo de slide. riesgo rápido o ágil con un ejemplo. So it's a fancy name and many Esto people es un when they nombre see que it, llama la atención they al just relate it to presentarlo, IT. pero se So, but relaciona con now today we'll be tecnología de la exploring it información. with a different example. I'll not be Y giving vamos a my tener un example because ejemplo there are a lot of IT examples for distinto agile ORM frameworks. porque We will eh, discuss high risk se client monitoring in an discuten agile risk framework. cómo se da So un number alto one riesgo, un manejo de alto is riesgo. Por proactive ejemplo, risk tener identification. una identificación de riesgo So proactiva. ABC Credit Union En identifies esta an cooperativa increase in ABC se high-risk clients identifica stemming from a surge in new account applications en from una politically exposed cuenta persons que esté and expuesta de businesses alguna operating in persona high-risk sectors, y for que los example, to negocios monitor risk. operan en sectores de And alto to enhance riesgo. due diligence, the Y compliance para team poder flags aumentar la inconsistencies diligencia, in documentation eh, se puede and unusual revisar los transaction patterns documentos, and los affiliations with patrones de sanction transacciones entities. financieras y algunas sanciones de lo que corresponde a estas prácticas. So what happened ¿Qué in sucedió? the next stage is the En la siguiente prioritization of risk. fase es hacer prioridades a través del riesgo. The risk management team convenes to El assess the equipo de urgency manejo it de will reach high riesgo risk clients. The task force puede prioritizes enfrentar updating risk assessment models, estación al hacer to modelos de incorporate riesgo con new prioridades indicators for e identifying risk incorporar and nuevos high risk entities. And this indicadores, includes prioritizing y accounts with high transaction esto le da volume prioridad a or algunas international cuentas, algunos remittance modelos activities. o algunas actividades Number three, internacionales para most remediar important, esta situación. strengthening La internal siguiente controls. fase es fortalecer los The controles task force internos. implements La fuerza more de internal controls, tareas and we all know which implementa controls are mayores there. Should be controles number one should be enhanced y screening. Number two esto is pudiera implementing ser enhanced due diligence eh, protocols. revisar DB cada una monitoring de las reconciliation operaciones, DB checklist is developed, obtener ensuring una lista de comprehensive client verificación profiling. para ver Number si three tienen should be un the access perfil controls that include early integral access controls to o the un sensitive data. control And number four is approval en los process, accesos, that is high risk y accounts are subject to así es dual como las approval cuentas de by alto senior riesgo compliance se officers pueden with report considerar con ongoing. los diferentes oficiales Next is de estas uh, secciones. La real-time siguiente monitoring. es un monitoreo en tiempo So real. real-time monitoring is Este monitoreo en established tiempo using real advanced establece real-time monitoring systems as we una discussed supervisión en in tiempo the real. previous slides that will Y be need to conectado mitigate a lo errors que mencioné anterior, es que hay which que tener travel traffickers involved in alertas, high risk jurisdictions or y exceeding sobre predefined todo en thresholds, estas algunas geolocation jurisdicciones tracking or se transaction establecen data in algunos earlier jurisdictions, umbrales y cómo and se da esta dashboards, revisión o which provide escrutinio y en los compliance officers diferentes with live cuadros de updates on flagged mandos que transactions, ayuda enabling a immediate detectar algún intervention. problema en forma temprana. And now coming on to the next phase Luego, in this is la incident response. siguiente fase es una respuesta So efectiva in del this incidente. example, the incident En este response ejemplo, can be la how respuesta the al IT and incidente puede compliance ser team cómo el work equipo together. de We tecnología can funciona divide these mejor 3 weeks y into one, se divide deploy en tres and interim partes. filter Primero, update, flagging desplegar, transactions involving high actualizar risk las accounts. transacciones en las cuentas, Second, after y identifying week 2, luego de after identifying identificar like the pattern of false el positives, they can compliance patrón, team again collaborates with el IT teams equipo to de refine cumplimiento monitoring rules. colabora And week 3 para is ver scenario cómo based se da training mejor for el staff, including monitoreo, simulations y of handling flagged posteriormente se accounts. hacen So simulaciones en estas two cuentas de ways, alto riesgo. if there is an incident Si and hay different un debris, incidente o una violación de identifies alguna gaps regulación, in response se protocols, which are then identifican addressed post-reward. las brechas y la acción que And the puede last corresponder luego one, del and the most análisis. important here, Y is la última y la nothing más but risk culture importante and leadership. es la cultura de riesgo y ABC Credit liderazgo. Union's En leadership las cooperativas, plays a el pivotal liderazgo role juega in un embedding the rol risk aware culture. importante How? Number en one, cada uno del manejo de las board of cuentas. directors. Y They oversee regular todos updates on high risk van a clients, tener actualizaciones continuous monitoring regulares para metrics, los miembros and ensure y adequate resource allocation. asegura que Number se two, puede monthly establecer esas meetings between prioridades compliance, IT, and y se operations. hacen reuniones This mensuales con ensures
para revisar el cumplimiento con los diferentes oficiales, lo cual demuestra un alineamiento en los diferentes socios y la colaboración, y también con las oficiales de mayor rango o tiempo, y se refuerza la transparencia en en todos los niveles. Entonces, ¿cuál sería el resultado de todo esto? Es una administración que mitiga la exposición, alta exposición, y actualiza el marco conceptual y reduce en forma significativa cada una de estos obstáculos, y también se revisa mejor las cuentas, y esto hace que cada uno de estos pasos cumplan con los requisitos de las regulaciones. Entonces, hablamos de los requisitos regulatorios y luego cómo se fortalece el cumplimiento regulatorio. Esta es la fase quinta. Para poder que se dé este cumplimiento, la cooperativa ABC se enfoca en estas 4 áreas críticas. Primero, dar prioridad a la comunicación regular con los reguladores. Esto significa que es tener canales proactivos de comunicación. Esto es la base de la estrategia. Se dan actualizaciones y se llenan las expectativas. También la digitalización de los reportes de cumplimiento. Esto se puede hacer. Las cooperativas tienen diferentes desafíos, tienen que cumplir con los reportes de regulación. Para poder hacer esto, también tienen que utilizar algunas herramientas digitales para que les ayuden a tener información con mayor exactitud y eficiencia. El siguiente es auditorías periódicas, y esto es para poder subsanar las brechas que se den en los marcos de regulación y que todos puedan cumplirse dentro de la organización y que estén alineados. El último es establecer una cultura de cumplimiento. Más allá de las herramientas y de las auditorías, es que la institución esta cultura esté incluida dentro de la capacitación y la comunicación. No solamente capacitar, sino cumplir, y que haya comunicación clara entre los empleados en cada uno de los niveles, y poder mantener un buen estatus de regulación. Moving on to the next one. Y continuando con el Here siguiente, I'll be giving some tips for the aquí credit union damos to achieve algunos oversight consejos para que and las who can cooperativas work puedan to tener un make their aprendizaje ORM continuo mature. y que Here, sea más ABC madura. Credit Union En knew they needed to advance their estas ORM cooperativas practices tienen to que visibility, and the avanzar client wanted para to do poder so cumplir without con stretching their budget la more. They already función, had invested a pero lot. también By promoting considerando continuous cómo learning, el presupuesto implementing alcance. practical review Tienen process, que and tener leveraging free resources to monitor industry trends. diferentes They modelos created de a práctica sustainable de control and wholesale interno, ORM y si framework. esto es sostenible How to do y se that? puede mantener en Number el one, tiempo. ¿Cómo se hace cost-effective esto? learning and development. Si es un aprendizaje So efectivo credit a union un aim to keep costo the learning process engaging accesible, yet tiene que fair. mantener este proceso de What did aprendizaje they y do? Instead de of bringing in external participación. speakers En each vez de quarter, they traer leveraged a mix un of internal orador de experts externo, se and puede free guest utilizar webinars el provided by personal the Credit Union interno, Association. y o Employees que were sea dentro de la encouraged to asociación access de self-paced cooperativas, y online se les modules to the audit motivaba session a that que hicieran once estos and for módulos en línea. fostering a culture of continuous Y learning without esto external sources motivaba una required cultura de investment. aprendizaje continuo y de Second one, desarrollo. staying ahead on Y industry trends with también hay affordable information. tendencias en la So to industria keep informed para about poder emerging risks eh, and changes in regulations, tener ABC menores Credit Union riesgos y cumplir con las subscribed to daily regulaciones. newsletters and Se reconciliations. tratan de They hacer designated a boletines, compliance officer un comité to designado o summarize un these trends oficial, for y para leadership poder monthly. And what resolver else? o The resumir. credit union encouraged team La members to attend cooperativa free motivaba online a los webinars and video miembros que conferences teaching asistieran a the los industry knowledge. None entrenamientos without gratis en línea, requiring costly travel sin and que attendance esto fees. implicara viajes o incurrir en mayores gastos.
So before we summarize, I'll Antes just de stop resumir, sharing eh, and launch the y last poll. esta es la última pregunta de la encuesta que pudieran responder. La pregunta dice, ¿cómo usted pudiera describir el So enfoque de su how would you describe organización your para organization's adoptar una approach nueva to tecnología en el results manejo de least riesgo en la costly for the organización? organization? La respuesta podría ser uno, Early adopters, they're always looking for quienes the latest tools. adaptan esto Interesting. temprano y que están Steady pace, we viendo update as needed. cómo consiguen las últimas herramientas Then que cautious, people jump into se technology for desarrollan approval. a un paso, And a un resistant, buen we pick paso y se third, actualizan traditional methods. según se requiera. Otros que tienen cuidado y esperan hasta que la tecnología sea probada. Y el número 4, que sean resistentes y prefieren los métodos tradicionales. I'll just stop in another 10 seconds. 10 segundos más para que terminen de contestar, por favor. Okay, so I'm ending the poll Entonces ya termino esta encuesta. and I'm sharing the result. Comparto el resultado de las So respuestas. here, as we see, Como observamos, we have the highest votes to the steady pace. We tenemos update as needed. la Very mayor nice. respuesta que va And we a have a a lot of buen early paso y se adopters as actualiza well. según se requiera Interesting to a see, they're always looking for the 38%. latest tools. También We es have un certain cautious 26% as de los well, que they adoptan wait esto until primero y technology están is siempre well buscando las proven. últimas herramientas. And we have few 26% resistant los as que well, tienen they prefer cuidado, traditional methods. 22% esperan que la tecnología Thank you sea for the aprobada results. y el 14% los And resistentes que now prefieren los métodos tradicionales. Gracias por sus respuestas y resultados. I'll just share the last slide. Entonces, la última diapositiva que presento Summary. es el So resumen. what are the key takeaways? ¿Cuáles son las So when lecciones we talk of aprendidas? ORM Entonces, maturity, cuando hablamos de la our madurez first de la mindset goes to the organización, el technology. manejo de riesgo, No, es que es it is algo más que more than technology. tecnología. It's about culture. Se So trata what acerca should de la we have? We cultura. should have proactive ¿Qué es risk lo que management. We should requiere? Se requiere anticipate tener un risk. manejo de riesgo Don't proactivo just que se react. anticipe a los riesgos y We no should solamente continuous learn. reaccione. We should Un build a aprendizaje resilient workforce continuo, that tener adapts to una the fuerza change. laboral resiliente And que se third is adapte al cambio collaboration. y una We should colaboración. foster Se debe cost-effective incentivar departmental alignment and la teamwork. alineación de When we talk departamentos a través de of los the vision, departamentos y el equipo de trabajo. Cuando hablamos de la to reach that visión, maturity level, y the para poder credit alcanzar ese union, nivel de we madurez should en una believe in a cooperativa, credit union where debemos creer risks en are una managed and anticipated, cooperativa que tiene riesgos technology que son empowers administrados y smart anticipados. decision making, and La members' tecnología trust is también empodera strengthened un by proceso de resilience toma de decisiones and más, adaptability. más sabio. Los miembros Next one is confían what's your en, challenge? y se So take refuerza la home goals that resiliencia y la we to adaptabilidad. advance Entonces, to ¿cuál es ORM su maturity. The first desafío? one is a bit hard, El invest in tools. primero Can't be es done in 1 week, but start thinking que se about puede it. realizar en una semana, Real-time pero dashboards puede or tomar un automated poco GRC más systems. tiempo, o que sea Second and third are journeys. en una forma Review digital, policies. Ensure invertir they're en las not always for herramientas, everything. revisar las Start the políticas, conversation. Encourage empiece a hacer las collaboration conversaciones, across the teams. también And what's motive the la future? colaboración en los diferentes Let's shape equipos. a ¿Cuál es el world futuro? where operational Vamos a risk darle forma al becomes mundo strength, en donde not burden. el riesgo operativo Together we se can build transforma en una stronger fortaleza, institutions, no una carga, empower y our juntos teams, podemos and construir deepen instituciones más member fuertes, connection. empoderar a nuestros miembros, a nuestros equipos That's all. y profundizar las Thank you so relaciones. much for your Esto patient es todo listening, por and the ahora. floor is Muchas open gracias to por su escucha y estoy abierta a las Yeah, thank you, preguntas. Muchas Gunpreet. gracias. Great presentation. Gracias, I got Gunpreet. a lot Una out of that gran too, even though presentación. credit union Pude operational risk tomar is one of muchas those notas things de I think todo any eso y de la organization operación en las should be cooperativas aware y de of and should cualquier be paying organización. attention Tiene to. que estar If you do have consciente de questions for esto, poner Gunpreet, atención. put Si them in the usted Q&A button tiene on the preguntas para bottom of your screen. You can Gunpreet, find the button póngalo there, then en you el can type chat them in. We already have a y couple las puede that are escribir ahí. here. Nicole Nosotros tenemos asks, algunas. how Nicole do you get pregunta, senior management to ¿cómo put usted risk and hace que compliance la first? They administración focus on senior being reactive cumpla rather than primero? Se proactive. enfocan en ser Which risk reactivos y and no compliance make proactivos. things difficult Y for members? si Good esto stuff. hace Goes to the que bottom of sea our más difícil minutes. para los miembros y que se tenga una Yeah, lista de I seguimiento. totally agree with Nicole. Estoy And totalmente de you acuerdo know con what Nicole. happens is Lo que uh, sucede risk
es Basically, que what el we talk about riesgo, risk, we típicamente talk cuando about hablamos de esto, technical aspects of hablamos the del risk. I aspecto think técnico de los just riesgos, breaking down into the pero simpler al pieces in talking dividir to the las management partes and sencillas y making hablamos con them la aware of the administración other y que side estén as well. conscientes It's de la otra not that we are parte, stopping no es schools que anytime. estamos We are diciendo que just se detenga esto, talking about sino something. que We are estamos working in a hablando de highly algo, regulatory eh, environment. de un So ambiente que está altamente it's more regulado. of Y interpreting se that trata and más de telling them in interpretar simpler esto terms. y I think that decirle helps a esto en lot in palabras making the management sencillas, understand the other y que side of the la story. gerencia And entienda la otra also, parte de la if the historia management y que si la can gerencia come o los forward and you can directores have monthly eh, discussions or pueden yearly or executive tener meetings regarding that, discusiones, that helps a conversaciones lot. con sus equipos sobre este tema, We've got a sería couple espectacular. questions about Hay software. otras sobre Keith and los one programas other de wondering computadora y what are some of the también software cuáles tools son you can algunas de las help herramientas identify de to help a software o credit de los union out, and programas que se also pueden ayudar a las what AI tools, cooperativas if any, y can you cuáles recommend? herramientas de inteligencia artificial, si hay alguna I usted don't pudiera want to recomendar. recommend any Yo particular no tools puedo we are using. It's just recomendar that I think alguna we herramienta apply a que little se knowledge. use, sino So un the poquito más software de tools, there are now conocimiento. many Estas firms herramientas who de are software providing ready to son use software muchas solutions. que le dan Just talk soluciones to them, listas para usar en see estos how your programas de organization well fits computadores. in that. Hay que And ver cómo su also, very organización se importantly, encaja en which we esto. did Y was lo que nosotros we did hicimos the search for fue 1 year. hacer And we que also se did corriera good por un año. bargaining because we were not a Y very like big nosotros size credit union, no couldn't era afford una that much. cooperativa tan And grande, no you will tenían get very tanto good solutions. presupuesto You can get all y in one puede tener muy solution. It's buenas just the soluciones todas patience en una, solo hay que and tener have paciencia something like a y budget set in your algo mind, and you'll get como that que very in a good poner language esto en because la primera there are parte too de many su solution mente providers in the y hay market. muchas soluciones And que se for pueden AI and usar. machine Y learning, para la what I máquina de what inteligencia what we did artificial, was en este we aprendizaje lo que already se had hizo something es set up, que and we ya requested teníamos our provider datos that okay, y rather pedimos than a me nuestro looking into the proveedor market for other tools, que it will busque be en el better mercado if we otras can provide herramientas. you Sería mejor some si le additional, podemos and you dar can algo upgrade the adicional y AI and usted machine learning in actualiza that because ese already aprendizaje your de system knows máquina a lot con about inteligencia artificial what we y are ya se sabe like. mucho de It's esto. already learned, so it's Ya just se ha upgrading. aprendido This algunas is how partes, we entonces started. solamente es But actualizar. again, Así we fue are como nosotros also empezamos, as pero credit unions, también you have to look for a como lot more partners. cooperativas hay That's que but what we asociarse how we con started, we muchos first see where we socios are. y Can we just like climb nosotros one ladder up and the system podemos like it will ir work, un poco or más do allá you en el need sistema a to ver si look esto va a for funcionar totally another o, vendor? So this o is si where necesitamos otro we proveedor. Hay que have to analizarlo de acuerdo a su organización. Charlene asks, how should a credit Charlene union go pregunta about cómo developing a una risk cooperativa puede register? desarrollar un registro oh de riesgos. so honestly just Honestamente, registers should be estos registros de more of riesgos how deberían ser más de confident are qué you in tanta getting confianza tiene you usted can say the answers or getting o it filled from en your other las department. So respuestas o en the cada risk uno de los registers are departamentos. simple. El It is riesgo es algo basically you start with the sencillo. risk universe Básicamente se and then you drill down. inicia con Like el universo de if you riesgo y luego see se there are va certain risk, credit por risk, operational risk, subdividiendo. Si credit hay risk, and then operativos, you riesgos have to drill down operativos which de these otra risks índole in a risk register, y what se will pone en el actually put registro the eh, impact cuál es el and impacto getting y involved cómo the risk se takers, basically the other involucra a departments, los que and responden o a document it los properly. And you socios y can se documenta also en forma look adecuada. on Y también hay que there buscar too many samples or templates available. muchos ejemplos ChatGPT provides the best. de You chat can have GPT, any por this suits ejemplo, your organization. You y can esto se puede redesign usar en su that. So organización y this is how, and rediseñar you have to document it y as hay you que wish. It's very important. documentarlo. Eso es muy Martha importante. wants to know if you have Marta a desea saber si recommended usted tiene template for a risk una management plantilla dashboard. recomendada para un cuadro de mando Um, de manejo de so riesgos. I I don't have a Yo no recommended template, creo que tenga but una plantilla I que think what recomiende, I would like pero to lo see que in the yo risk me management gustaría ver en dashboard este should be your cuadro prioritized de risks, which manejo de are riesgos sea highest una prioridad rated. de It should not riesgos, be cómo all the se risks. catalogan o Just se prioritize your highest rated, which has the dividen, highest se dan inherent las risk. prioridades de los Then más your altos, medianos, control más should be there bajos, on the y el dashboard. control debe estar en Do ese these risks cuadro, have good controls? If como si not, estos riesgos then tienen those buenos controls should controles be y si red no, or esos orange, controles whatever deben ser leídos, incluidos ratings you give. y And then darle there puntajes. should be Y some luego debe mitigation haber also. So this algún is how the aspecto ideal de dashboard should mitigación. look like. Así yo lo haría o así se I'm tendría que curious if ver. you Me da
da when you look at these curiosidad poll results, si do they usted line up, ve I estos guess, with where resultados your de las encuestas, expectations were estaban in terms of alineados con readiness, sus in terms of expectativas de resistance, preparación, or in resistencia terms of like enthusiasm, in o terms of getting ORM entusiasmo, and o implementing into your credit si el union? manejo de riesgo, cómo se implementaba en Um, su cooperativa? two polls aligned, but Dos one poll encuestas estaban didn't. alineadas, So una no when estaba we talk about alineada. ORM, Y cuando actually, this hablamos is the de este manejo mindset. de We riesgos, just es talk una about techniques. mentalidad. I thought that the first Yo thought creo should be que given to la our work primera readiness culture when we parte talk about ORM, debe estar because dada it's just not a updating enfocarse en everything este instantly. manejo de riesgo. No es It's solamente first actualizar, building that mindset, es construir incentivizing esa people, making mentalidad, them learn incentivar a how las their roles and personas que responsibilities are aprendan de linked los roles, into the risk. responsabilidades, Genuinely, de los riesgos. when you start Y bringing up luego new systems se and people traen know nuevos from within sistemas their mind, que las okay, personas this is my aprendan job que esta responsibility, es la this responsabilidad is de the risk mi I'm función facing, de this is how I trabajo can mitigate. y así es como yo puedo That mitigar el mitigation is riesgo. much Esa better than what we mitigación es perceive mucho on the ground. mejor de lo que se ve en los cuadros. A lot of people have Muchas just put in some personas comments han telling you puesto that otros this is a great comentarios presentation with para great decirle que esta es critical una knowledge. gran I don't see any more presentación questions con conocimiento muy from the group. crítico. Is there anything Yo you no want to veo add otra before pregunta we del close, grupo o en el Gulpreet? chat. ¿Usted tiene algo más que quisiera añadir, Culprit? Just the gist. Do the Eh, right things, Solo que avoid the hagan lo wrong things, correcto and antes que lo que no está correcto try to, if y there are traten risk people de in this, que I would ver love to say los that more. riesgos. Si hay Try personas encargadas to de make riesgo your aquí, traten environment de more risk cumplir aware. o de que su That's it. ambiente sea más And I'm very thankful anuente because y I could see conozca good de esos participation, riesgos. Puedo and ver it was really awesome. So los comentarios y thank you fue both of you. grandioso. Muchas Thank you for the Thank gracias. you. Gracias por permitirme Thank you, participar. and thanks to Gracias all a who joined. usted You, y a todos almost los no que one se dropped off in this unieron. latter Casi hour, so that's nadie always a se good fue de sign. We esta really feel that you're completa hora. Así engaged. que esto significa que usted If you mantuvo el like this interés webinar and en you la want to watch it participación. Si again or le you'd gustó like el to see webinario it, y you can quiere refer verlo de them nuevo, to the World Council pueden YouTube referirse channel. That's at al channel de YouTube del Consejo Mundial youtube.com/worldgroup. It will be available there by early www.youtube.com next week. If you want to Raya participate in Woku va a estar other great disponible la otra educational semana. sessions Si in quiere person, we're participar happy to en let you otras get sesiones registration educativas o en for the persona, 2025 World puede Council Conference in registrarse Melbourne. World Council a will be la hosting the 20th Conferencia Mundial anniversary de of the Premier Cooperativas Global del Credit 14 al Union 16 de event in julio de beautiful Stockholm, 2026. Sweden next year El from July 20º 14th aniversario to a darse 16th. en You can Estocolmo, simply scan the Suecia. QR code on your Puede screen right escanear now. el If código you don't have your QR que phone handy, head mostramos to y en su wcc.org to learn teléfono, more o or si no, register. pueden I ver el promise this sitio will be a historic event. We'd love to see all of you in Stockholm next www.wc.org summer. y That's nos it for gustaría today's verlos a todos webinar. ustedes Thanks el for otro joining us, verano. everybody. Muchas gracias Have a por el great rest of your webinario. day. Muchas gracias. Que Thank todos you. tengan muy buen día. Gracias.